vamos entonces a saludar al senador Miguel Uribe del Partido Centro Democrático. Buenas tardes, bienvenido aquí a Sigue la W. Hola Andrea, un saludo especial a usted, a todo el equipo y a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Bien, usted puso un mensaje a través de sus redes sociales que tienen que ver con esto que le vamos a presentar a todas las personas que se quieran conectar y ver al presidente Gustavo Petro haciendo este reclamo acerca de las sanciones que están poniendo contra sus funcionarios en un momento clave para atender la emergencia en el país. Escuchemos y ya le pregunto su opinión al respecto. Esto fue lo que dijo el presidente Petro. Hay un desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios. La entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD. ¿Y dónde está el director? Suspendido. Pero además dice que también el canciller en un momento clave, ¿dónde está? Pues suspendido, esto dijo. Y tenemos que pedir ayuda internacional, hablar con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con las entidades del caso a nivel internacional para que vengan aviones, etcétera, y nos ayuden, como nosotros hemos ayudado en otros desastres de otros países. ¿Y dónde está el canciller? Suspendido. Y dijo el presidente Gustavo Petro, ustedes lo pueden ver hasta ahora, W Radio Colombia. Oiga, si hubieran esperado, aunque sea para que pasara la emergencia o el desastre natural que estamos viviendo en este momento en el país. Ustedes suspendieron los funcionarios para resolver una emergencia de la cantidad que tenemos hoy. Eso es hacerle bien al país. Oiga, si querían suspenderlo, esperen que pase la emergencia. Nos toca entonces coger otro funcionario, ver rápido para que aprenda eso. Nadie va a aprender de la noche a la mañana. A ver cómo se habla en inglés, si se le pide a los norteamericanos y a qué funcionario específico que venga y ponga unos aviones. Y ponga los aviones. Senador Miguel Uribe del Centro Democrático, ¿qué le responde al presidente Gustavo Petro y también su partido Pacto Histórico, que están diciendo, bueno, decisiones como la de la procuradora Margarita Cabello, pues muestran que no están dejando gobernar al presidente? Andrea, yo no creo que pueda haber una reacción más absurda que la del presidente frente a lo que aquí está pasando. Yo creo que los colombianos tenemos que dejar de caer en las trampas de Gustavo Petro y poner la atención en lo que realmente importa. Lo primero es que es la primera vez que oigo que porque haya una suspensión a un funcionario no se está dejando gobernar un gobierno. Eso sí, nunca lo habíamos oído. Cuando Gustavo Petro era oposición y había este tipo de sanciones, nunca aclamó pues que a los gobiernos no se les dejaba gobernar. Incluso él y sus aliados fueron promotores de muchas de las sanciones que ha habido. Y aquí no hay una sanción política, aquí no hay una sanción además que tenga que responder a un interés personal, lo que implica que esto no nada tiene que ver con el ejercicio de gobierno. Ahora, dice muchas mentiras el presidente en lo que acabamos de oír, cuando dice, por ejemplo, que no lo están dejando atender la emergencia. Lo primero y lo más importante que tenemos que tener los colombianos en mente es que Gustavo Petro lleva gobernando 1 año y 6 meses, 1 año y 6 meses, y pretende echarle la culpa a cualquiera menos asumir su responsabilidad. Gustavo Petro ha actuado así siempre, desde que es alcalde y antes, con una conducta absolutamente infantil. Se lava las manos, responsabiliza a terceros, se excusa. Parece un niño que no asume su responsabilidad y que dice mentiras. Hace unos días pretendía echarle la culpa a los alcaldes que acaban de llegar, de modo que él lleva 1 año y 6 meses, pero la responsabilidad es de los gobernadores y alcaldes que llevan 25 días. Le echa la culpa a los entes de control, a los gobiernos anteriores, a la crisis climática, pero no asume su responsabilidad. Segundo, que se vaya el funcionario cabeza de la entidad, sin duda puede generar algunos traumatismos, pero se están yendo por sanciones donde hay riesgos incluso de corrupción. Pero ¿qué es importante? Desde la unidad de riesgo, es importante decir que en el año 2023 tuvieron una de las peores ejecuciones de la historia de la entidad y no hicieron las inversiones necesarias precisamente para prepararse para mitigar esta crisis que desde hace meses, Andrea, usted recuerda, el mismo gobierno y todos nosotros hemos venido advirtiendo. Segundo, en bomberos, por ejemplo, ¿cómo es posible que hayan desfinanciado bomberos, le hayan bajado más del 30% de su financiación, de su presupuesto? Y para que ustedes sepan, para que la Dirección Nacional de Bomberos pueda ejecutar el presupuesto asignado, tiene que ser aprobado en la Junta Nacional de Bomberos. Primero, llevamos cuatro directores de bomberos, o sea, interinidad permanente por cuenta de este gobierno, no por nadie más. Segundo,
No han aprobado la plata necesaria para este presupuesto y por eso Bomberos no ha podido contratar las horas vuela de helicóptero o de aviones para apoyar el trabajo terrestre. Y no dan excusa o respuesta sobre eso. El 15 de enero hubo una junta extraordinaria y no la aprovecharon para eso y tampoco lo han hecho ahora. Lo podrían hacer de manera extraordinaria e inmediata. Y ahora, frente a lo del canciller, hágame el favor, que tiene que llegar alguien a aprender a hablar inglés para pedir unos aviones. Primero, el canciller no es el que hace la vuelta, son los embajadores, y los embajadores están ahí. Y particularmente lo que necesitamos es que Estados Unidos, particularmente, o Canadá, presten ese servicio, especialmente California, que es hoy uno de los estados especializados en combatir precisamente este tipo de emergencias. Entonces son por todas partes mentiras, tratando de lavarse las manos, y aquí el punto central es que lleva un año, aquí no se trata de que no lo dejan gobernar, se trata de que él no ha querido gobernar, lleva 1 año y 6 meses, y Gustavo Petro solo son discursos y nada de resultados. Y ya no podemos seguir cayendo en la trampa de donde él nos desvía la atención de lo que realmente importa. Petro es un vago, es un mediocre. Gustavo Petro deja plantada a la gente cuando lo espera, como en Barbacoas Nariño, llega tarde, no trabaja, no presenta la agenda, incumple compromisos, no nombra a tiempo. Y por el contrario, lo que está es obsesionado con las elecciones del 26. Perdió en octubre y ahora pretende convencer a Colombia entera de que supuestamente su proyecto político debe continuarse en el 26. Sí. Es lo único que le importa, la política. Senador, mire, están escribiendo mucho en nuestro YouTube Live, a quienes invitamos también para que opinen. Muchos lo respaldan, pero también otros lo critican y quieren decir, bueno, y es que no tienen a nadie del Pacto Histórico. Pues sí, tenemos a la senadora, Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. Gracias por acompañarnos a esta hora y bueno, ¿qué le responde usted a su colega del Centro Democrático? Andrea, muy buenas tardes, un saludo para ti, para la audiencia, por supuesto para mi colega Miguel Uribe. Pues bueno, yo creo que, digamos, la situación que se está presentando ahorita es un hecho más, una situación más de la cadena de sucesos que han sido evidentes y que el país ha conocido frente, primero al papel, por ejemplo, en este caso particular de los entes de control que se han dedicado primero a hacer politiquería y a liderar, más bien, en vez de parecer entes de control y entes de investigación y juzgamiento como la Fiscalía General de la Nación, parecen jefes y líderes de la oposición que se han dedicado única y exclusivamente a torpedear el trabajo que se intenta hacer desde el gobierno nacional y además a atacar, digamos, con fundamento, digamos, en el poder que les otorga a esas entidades, a la bancada del Pacto Histórico y a los funcionarios y funcionarias del gobierno nacional. No es un hecho nuevo. Vemos, por ejemplo, que el año pasado, a comienzos de febrero, sale una sanción para el director de la SAE, para Daniel Rojas, y por la presión ciudadana y mediática y por la presión social, y además porque no estaba el fundamento legal, tiene que reversar la misma Procuraduría esa sanción. Hemos visto, por ejemplo, el caso que es muy particular de la investigación que avanza contra el senador Wilson Arias, uno de los muy pocos investigados por los sucesos del estallido social de hace un par de años. Cuando miramos y hacemos una revisión, además, también pues quiero anunciarle al país que la semana que viene vamos a entregar un resultado, una investigación que hemos venido haciendo que demuestra efectivamente cómo la Procuraduría de manera particular ha venido haciendo política y ha venido descuidando y ha venido incrementando en altísimos niveles la impunidad para sectores de su sector político. Entonces lo que significa, y vengo al caso por ejemplo de Wilson Arias, tiene que ver, por ejemplo, con que en ese momento se abrieron una cantidad de investigaciones contra funcionarios y contra fuerza pública y hoy no existe sino simplemente una sanción a un funcionario de un departamento de una ciudad por 3 meses una sanción. Y en cambio lo de Wilson Arias está allí con la amenaza además incluso de pérdida de investidura, como lo hemos visto también en repetidas ocasiones. El caso del fiscal Barbosa, implacable contra el presidente Gustavo Petro, además los dos pronunciándose contra las reformas sociales, incluso llamando a una reforma laboral que quiere reivindicar los derechos de los trabajadores y trabajadoras colombianas como un pliego sindical, reduciéndolo reduciendo y sacando de la discusión lo que realmente significa la reforma laboral y simplemente haciendo politiquería mientras son condescendientes con casos como Odebrecht, donde hay un altísimo nivel de impunidad, como los casos en los que están vinculados, por ejemplo, la familia Char, con los casos como el del estallido social, como el caso de Salud Cop, como el caso de la señora Abudinel, en el que tampoco existen sanciones. Entonces uno dice, bueno, hay una cantidad de temas que ahorita se suma lo de Álvaro, por supuesto. Sí, senadora, pero permítame, yo quiero entonces trasladarle esta inquietud suya al senador Miguel Uribe.
Y entendiendo, por supuesto, que el partido que estaba en el gobierno anterior, pues es el partido del senador, el Centro Democrático. Senador, ¿usted no cree que de todas formas sí hay aquí una especie de doble rasero, o por lo menos como si la caja de velocidades de los órganos de control hubiese avanzado a una cierta velocidad para el gobierno anterior, que fue quien de una u otra forma los nominó, y otra velocidad en este gobierno? Porque uno piensa en el caso de Karen Abudinen para centros poblados, pero hay otros, en el caso de la Contraloría, una investigación de la Unidad de Gestión del Riesgo sobre unos contratos espurios que se entregaron durante la época de la pandemia, no terminó y no avanzó nada durante la administración de Felipe Córdoba, de Carlos Felipe Córdoba. Y así uno puede encontrar infinidad de casos. ¿No será que si hay por lo menos que mirar un poquito los órganos de control o incluso ustedes desde el Congreso de la República, mirar hacia esos organismos y decir, mire, es que esto no pueden ser unas entidades que para unos entonces trabajen a una velocidad y para otros trabajen a otra? Hola Juan Pablo, un saludo especial. A ver, varias cosas. Lo primero es que vale la pena ver una contradicción más en lo que representa Petro y sus aliados. Y es que cuando los organismos de control juzgan a un opositor de ellos, les parece buenísimo. Pero cuando les toca una decisión de un organismo de control, les parece que es persecución. Ese es el doble rasero, es de quienes hoy gobiernan y en su momento fueron oposición. Ahora, aquí mi papel, Juan Pablo, Esmeralda, además un saludo para ti y para todos los oyentes nuevamente, no es la defensa de los organismos de control, ni los anteriores ni incluso ni el gobierno anterior. En este caso, yo hoy estoy aquí diciéndole a Colombia entera que si alguien es responsable de gobernar hoy es Gustavo Petro y que tiene que dejar esa conducta infantil con la que pretende desviar la atención y nunca asume su responsabilidad. Ahora usted me hace una pregunta. Asumamos por un minuto que los juicios el juicio que usted plantea sea absolutamente cierto. Si eso es así, pues que haya impunidad para unos no implica que debe haber impunidad para todos. Debe haber, lo que implica es que debe haber justicia para todo el mundo. Pero ahora, vuelvo, repito, ese argumento de Petro y sus aliados de que cada vez que los toca una decisión judicial, una decisión administrativa, disciplinaria, fiscal, cualquier otro tipo, es que es persecución y que es que qué pasó con los demás, porque además son muchos los sancionados también de todos los sectores políticos. Eso no es cierto. O sea, es decir, si aquí queremos hacer un juicio sobre los últimos, si quieres, de la aplicación de la Constitución, de cuántos han sido juzgados de un lado y de otro, lo podemos hacer. Y yo le podría decir a usted con claridad que los que han gozado de impunidad son los victimarios, son los criminales. Esos son los que han gozado de impunidad. Pero yo sí diría que pues finalmente los organismos de control funcionan. Voy a ponerle un ejemplo. La Procuraduría ha destituido a miles de alcaldes, literalmente, más de 1000. Y entonces resulta que destituyen a Gustavo Petro cuando es alcalde y que es persecución, y los otros 999 o muchos más, y así sucesivamente. Entonces, yo lo que plantearía aquí, el argumento no es desviar, o sea, no caigamos en la trampa de desviar esta discusión. Hoy estamos en una emergencia ambiental, en un problema de incendios forestales gigantesco. Gustavo Petro es presidente hace 1 año y 6 meses, Juan Pablo. Sí. Y déjeme decirle, la manera en la que están utilizando los recursos es nefasta. Lo hacen en todas las entidades. Usted además, que usted ha hecho seguimiento a eso, sabe que las entidades de este gobierno no ejecutan, y cuando ejecutan se lo roban o lo utilizan para burocracia. Yo aquí he hecho varias denuncias sobre eso. Cómo en este gobierno ha crecido la burocracia, pero ha bajado la inversión. Le decía ahora lo de bomberos, vuelvo y repito esto. Llevan tratando de nombrar a un director nacional de bomberos para que les nombre un subdirector por un acuerdo burocrático y no lo han logrado. Y por eso llevan 4, porque cada vez que llegan los cambios, y particularmente los últimos 2, cada uno duró 3 meses. Es decir, Gustavo Petro hoy pone el grito en el cielo que porque sus funcionarios no están ejerciendo el liderazgo en las entidades. Y le pregunto yo, la dirección de bomberos está en interinidad, senador, por cuenta del gobierno, porque Gustavo Petro simplemente mira para otro lado. Pero déjeme, entonces yo quiero volver con la senadora Esmeralda Hernández, con algo de lo que usted señaló al comienzo de esta respuesta, y es cómo resultan convenientes y se aplauden las decisiones de los órganos de control cuando es hacia los opositores, pero no cuando es hacia alguien del gobierno. Senadora, en el caso del canciller Álvaro Leiva, pues uno revisa, por ejemplo, lo que pasó con Marta Lucía Zamora, la directora de la Agencia Jurídica del Estado, que de hecho denunció, señaló y terminó saliendo del gobierno por estar poniéndole la lupa a lo que ocurría en la Cancillería y buscando responsabilidades o tal vez señalando posibles responsables. Es decir, alguien al interior mismo del gobierno
sí fue capaz de darse cuenta que se estaba dando una irregularidad. ¿No resulta un poquito exagerado ya empezar a tratar de salvar de responsabilidad al canciller o al secretario general o, bueno, a quienes sabían desde antes de que empezara el proceso de adjudicación, que algo estaba marchando mal y que no hicieron nada para resolverlo? ¿No se está aquí tratando de desviar la atención sobre algo que es un hecho y que fue señalado por alguien del gobierno, designada por el presidente de la República, como lo fue doña Marta Lucía Zamora, hoy ya no directora de la Agencia Jurídica del Estado, porque no le gustó al gobierno lo que ella estaba diciendo desde su cargo? Juan Pablo, mira, esa discusión tiene tanto de largo como de ancho. Esa es una discusión en la que cuando uno revisa los argumentos de la declaratoria desierta de la Cancillería, encuentra que fue una decisión motivada, además con una intencionalidad superior, porque si uno se pone en una discusión entre abogados, pues seguramente nunca se va a poner de acuerdo, y entiendo que hubo una discusión álgida frente a la decisión de fondo que tomó la Cancillería, y eso no pasa solo en la Cancillería. Yo conozco y te puedo reseñar muchos otros casos del nivel nacional y territorial en los que sucede que uno queda en una encrucijada. Tomar la decisión que está amparada, entre comillas, legalmente, de adjudicar un contrato que uno sabe que en la moralidad y en la ética pública no corresponde a lo que debería o a la decisión que debería tomar el funcionario, o tomar una decisión en contra del ente de control, pero que definitivamente favorece a la moralidad pública y a la ciudadanía. Esto es lo que sucedió acá. Es decir, lo que encuentra uno en la licitación de pasaportes es que llevan más de 2 décadas entregándosela a un único oferente que ha tenido, entre comillas, el monopolio del negocio de los pasaportes en el país. Esa decisión, digamos, de la declaratoria desierta tiene una motivación de fondo que tiene que ver con la apertura de la contratación pública, con abrirlo para que hayan otros oferentes, para que haya participación y para que haya competencia en las decisiones. Esa es el fondo y la motivación de la decisión, que cuando uno lo consulta con expertos, pues por supuesto encuentra una justificación muy sólida desde lo legal. Ahora, si uno lo mira desde la leguleyada superficial de la norma, pues por supuesto que tiene argumentos para irse con una decisión como la que ha tomado la señora Margarita Cabello. Ahora, miremos también, Juan Pablo, los antecedentes de en qué momento en los últimos años han suspendido a un ministro, a un jefe de un sector público en un gabinete ministerial de gobierno nacional. Eso no ha venido sucediendo, y en contraposición te puedo dar algunos datos que los voy a anticipar en esta entrevista, que tienen que ver justamente con la investigación que les estoy contando. Nosotros hicimos una denuncia, Juan Pablo, que le hicimos además con Daniel Coronel en la W, de 3.8 billones de pesos que se entregaron a dedo, en casos incluso que uno podría equiparar a lo que sucedió con la irregularidad, digamos, de los únicos oferentes de los pasaportes. Son casos, digamos, similares. 3.8 billones de pesos que se entregaron a dedo en el gobierno Duque, que yo lo denuncié con pruebas y formalmente ante Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. ¿Saben qué me responden hoy, Juan Pablo? Que no se ha avanzado en absolutamente nada. En muchos casos ni siquiera hay indagaciones preliminares. Ahora miremos casos, digamos, de números. Encontramos, por ejemplo, que en la Procuraduría de la señora Margarita Cabello, y ya vamos a dar datos muy específicos, han habido más de 2.600 procesos que han prescrito y que han caducado, mientras que el año pasado, por ejemplo, solamente en el primer semestre encontramos que hubo solamente 18 fallos en firme sancionatorios, y cuando uno revisa los 18 fallos en firme, encuentra, qué casualidad, que la mayoría de esos fallos en firme son contra los líderes y gobernantes del sector alternativo. Entonces, perdónenme, pero aquí sí encuentra claramente uno un sesgo político de decisiones arbitrarias que se toman desde la Procuraduría, sí, desde la Fiscalía, desde los entes de control. Pues es que... Ahora te pongo el caso de la Contraloría, sí, perdóname, Andreas. Senadora, el listo. caso de la Contraloría con Olmedo. Revise uno, por supuesto que uno lo que busca es que los entes de control, que los organismos de control, por supuesto, hagan su tarea y sancionen a quien tenga que sancionar sin mirar con color político. Pero lo que pasa aquí es que sancionan a un funcionario por un caso que es muy viejo, y porque no pudo asistir a otra reunión que está justificada, simplemente es por eso. Entonces también miremos un poco las sanciones y miremos con qué vara se juzgan a los sectores políticos que son amigos de ellos y con los que hacen politiquería, y cómo se juzga también al gobierno nacional. Que usted anuncia y de esas cifras que usted va a presentar en detalle, senadora Esmeralda Hernández. Entonces le doy la palabra rápidamente al senador Miguel Uribe, porque ya llegó el embajador Roy Barreras. Adelante, senador. Gracias, Andrea. No, yo simplemente quería una recomendación a Esmeralda, decir que la leguleyada de la norma, no. Puede que haya abogados leguleyos que tienen, ¿no? Pero la norma es para cumplir. Ahí estamos en un Estado social de derecho y de eso se trata. Pero yo haría esta reflexión.
aquí precisamente todo lo que acaba de exponer Esmeralda, asumamos por un minuto que es cierto todo lo que está diciendo. Pues caímos en la trampa de Gustavo Petro. Aquí lo importante, si le quieren hacer un debate a la Procuradora, que se lo hagan, porque entre otras vuelvo a decir, es que si hay impunidad para un sector, no se debería pedir impunidad para otro, se debería pedir justicia para todos, primer punto. Y ahí lo que pareciera que existe este gobierno, estos aliados de Petro están pidiendo es que haya impunidad para todos. Segundo, que sean imparciales. A mí me causa curiosidad cómo, por ejemplo, aquí son muy fuertes con la Procuradora, y vuelvo y repito, si no lo están haciendo bien, pues tienen que exigirle que lo haga bien. A propósito, yo he cuestionado la corrupción o la negligencia en cualquier gobierno. Yo estoy de acuerdo que en cualquier gobierno es inaceptable, pero me preocupa que hay otras entidades de justicia como por ejemplo la JEP, la Justicia Especial para la Paz, o incluso la Comisión de la Verdad, donde hay muy poca imparcialidad, es absolutamente parcializado.